Un feliz año, DevHeads. En este nuevo año comenzaremos viendo 4 ejemplos del uso de las físicas en Unreal. Veremos conceptos como el Physics Constraint, el uso de la fuerza, el impulso y el torque, además del uso del Physics Handle para agarrar objetos. Con tanto por ver, no perdamos más tiempo y comencemos. En un video pasado, justamente este, y que pueden ir a ver si aún no lo han visto, tratamos el tema de cómo realizar 3 tipos distintos de puertas. Una de ellas justamente usa las físicas. Y aquí tenemos un ejemplo similar. Así que, ¿qué opciones físicas tenemos? Necesitamos obviamente activar la simulación de físicas en el mesh de la puerta. Y podemos cambiar valores que cambien el comportamiento de nuestro mesh. Como usar la gravedad, qué tan rápido queremos que se reduzca la velocidad, o usar los constraints. Pero no el Physics Constraint Component. Ese justamente es el que veremos a continuación. Pero volviendo a los constraints del mesh, esto nos permite limitar los movimientos de ese mesh. Así podemos decidir si queremos que el movimiento no pueda suceder en uno o más ejes, o bien si no queremos que rote en alguno de los ejes. Aquí por ejemplo en esta puerta tenemos limitado todo excepto la rotación en el eje Z, es decir que solo puede moverse así. Si probamos la puerta vemos que justamente este es el movimiento que obtenemos, aunque aquí los estoy engañando, y esto es una mentira. Eso me decepcionó, pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. En realidad estos constraints no están manejando este movimiento, porque aquí estamos usando el Physics Constraint Component. Este es el que realmente maneja el movimiento de la puerta. Si usamos una puerta sin el Constraint Component, vemos que el movimiento es distinto. De hecho, nuestro personaje no es capaz de abrirla fácilmente, porque no tiene suficiente fuerza. Y aunque podemos forzarlo un poco, igualmente el comportamiento es distinto. Aquí por ejemplo la puerta no vuelve a su posición. Entonces, si volvemos a nuestra puerta con el Constraint Component, podemos ver que tiene más opciones que las que el mesh tiene por su cuenta. Para empezar, aquí definimos dos objetos, ya que la idea es que se junten, como si tuvieran un enlace físico, y nosotros tenemos que definir cómo funciona esta unión. Así nuestra puerta es el objeto que nos interesa mover, mientras que el marco no. Ahora aquí podemos marcar dónde se realizará la unión de estos objetos. En este ejemplo, al estar en esta posición, podemos conseguir el movimiento deseado, pero si lo cambiamos al otro lado, tendríamos un movimiento erróneo, haciendo que se abra la puerta del lado en el que se supondría que está fija, gracias al uso de las bisagras. Sigamos viendo otras opciones que podemos usar en esta puerta. Aquí estamos deshabilitando las físicas entre los dos objetos, para que así no colisionen juntos. Aquí no tocamos nada, pero básicamente permiten corregir el movimiento si por algún motivo este se pasa de los límites marcados. Luego tenemos los Linear y Angular Limits, que son básicamente lo mismo que vimos en el mesh y que permiten básicamente restringir el movimiento. Todos los ejes en el apartado lineal están bloqueados, así la puerta solo puede rotar. Y en cuanto al apartado Angular, controlamos la rotación, dejando limitado únicamente uno de los ejes. Y de hecho tenemos una representación gráfica de qué tanto movimiento podemos alcanzar. Si dejáramos libres los otros ejes, por ejemplo, esto nos dejará 360 grados de movimiento, lo que como se puede ver da resultados bastante horribles, al menos para esta puerta. Continuando, estas opciones no las tocaremos, pero en resumen permiten decidir si se quiere que las restricciones tengan la posibilidad de un pequeño desfase, moviéndose o rotando un poco más allá de sus límites, haciendo que la restricción sea más flexible. Y luego tenemos los motors. Este le da una especie de fuerza constante que busca que se llegue a una posición o rotación concreta y a una velocidad específica. En este caso, al darle 0 en ambos apartados, lo que intentará hacer es volver a quedar quieta en su posición de origen, es decir 0. Por eso es que la puerta se devuelve cuando pasamos y se detiene al llegar a 0, tanto en posición como en velocidad. Pero veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otro tipo de uso para el Constraint Component. Esto crea una especie de péndulo, pero a diferencia del anterior Constraint, en este bloqueamos el eje Z y dejamos limitados los otros dos para su rotación, mientras que habilitamos el eje Z en cuanto a su movimiento lineal, además de que no le añadimos ningún motor. Y esto nos deja con este movimiento. Si quitamos la plataforma, vemos que el cubo cae. Esto gracias a que dejamos movimiento lineal en el eje Z. Además, si chocamos con este cubo, vemos que podemos moverlo, lo que genera este movimiento como de un péndulo. Mientras que si por ejemplo le aplicamos un impulso, podríamos crear perfectamente algo similar a una bola de demolición. Estos cubos de aquí tienen una física simple. Solo les definimos la masa y que tengan la gravedad activa, y al menos en este ejemplo les bloqueamos la rotación para que caigan fácilmente. Mientras que el impulso es literalmente solo eso, un impulso sobre el mesh, el cual tiene una dirección y es en la que está viendo nuestro personaje. Ahora bien, ¿cómo trasladamos todo esto a C++?
Bueno, solo debemos definir el componente y crearlo usando createDefaultSubObject. Y lo demás en realidad es bastante sencillo. La mayoría de variables tienen el mismo nombre, así que solo es cuestión de configurarlas. Como vemos, son casi idénticas. Bloquear los constraints puede no ser tan intuitivo al tener que usar getBodyInstance, pero poco más. De igual manera, todo esto podríamos configurarlo en los blueprints, es decir, creando la clase, los componentes y variables en C++, o configurándolas en el blueprint. Entonces, volviendo al tema del impulso, tenemos nuestro siguiente ejemplo, una pequeña pelota que podemos controlar, algo al estilo de este juego, obviamente mucho más limitado, pero podemos movernos y saltar. Con esto en mente podríamos fácilmente usarlo dentro de una pista de obstáculos. Entonces veamos los tres conceptos claves para este funcionamiento. Obviamente nuestra esfera usa las físicas, así que tiene la gravedad activa y una masa. Pero lo demás se consigue usando la fuerza o bien el torque y el impulso. En este ejemplo se usó la fuerza. Add Force permite que se le aplique al mesh una cantidad de fuerza en una dirección específica, en este caso la del control, que al menos en mi caso es la misma que la de la cámara. Entonces básicamente esto es como empujar la pelota, y al ser esférica esta rueda al estar tocando el suelo, y será afectada por la gravedad. De hecho, si desactivamos la gravedad vemos el cambio. La bola no rueda en absoluto, a menos que nos dirijamos al suelo. Y ahí es donde aparece el torque. A diferencia de la fuerza, el torque no empuja la pelota, sino que la rota, y lo hará sobre el eje que le digamos. Pero eso es que si cambiamos nuestro código usando torque, obtenemos un movimiento inverso al de la fuerza. Aquí cuando tocamos la flecha hacia arriba, no nos movemos hacia adelante, sino que lo hacemos hacia la derecha, porque en realidad lo que hacemos es tomar el forward vector. Pero al no empujar, sino rotar sobre ese eje, en esencia lo que hacemos es esto. Si desactivamos la gravedad, lo podemos ver claramente. Está girando usando el eje en cuestión. Además, no nos movemos en absoluto, sino que simplemente rotamos. Esto por supuesto, al menos para nuestro ejemplo, es fácil de solucionar. Solo invertimos los ejes usados, usando el right cuando queremos que vaya adelante y el forward cuando queremos que vaya a la derecha. Esto combinado con la gravedad activa, permitirá que toque el suelo y que la bola gire en la dirección correcta. Ahora bien, tenemos el salto. Si bien podríamos usar la fuerza, esto es un valor que espera ser aplicado durante cada frame, ya que se busca acelerar nuestro objeto. Por eso funciona bien con el movimiento, pero necesitamos usar una cantidad muy grande si queremos que salte. Por ejemplo, 400 no es suficiente, de hecho no se mueve. Esto es porque este 400 no es en sí la velocidad del objeto, sino simplemente una fuerza que se le añade, lo que sumará a la aceleración del objeto. Y ya tenemos de hecho una fuerza que nos está impidiendo elevar, es la gravedad, por lo que necesitamos algo como 20.000 para obtener un resultado similar al esperado. Pero para algo directo tenemos el impulse. Este no se suma, sino que directamente cambia la velocidad del objeto. Por eso si usamos 400, vemos que sí tenemos el cambio deseado. En cuanto a C++, las tres funciones tienen los mismos nombres y pueden ser llamadas directamente en cualquier componente que derive del primitive component, igual que en los blueprints, así que realmente no hay cambios. ¡Qué buen servicio! Perfecto, entonces vayamos al último concepto de este video, el Physics Handle. Este nos permite agarrar objetos y moverlos. Así fácilmente podemos generar mecánicas de interacción, como por ejemplo tomar un objeto y soltarlo en otro lugar para desbloquear algo. Veamos cómo funciona. Lo primero que tenemos que tener es justamente el Physics Handle Component. Este lo agregué al carácter y es bastante simple. Genera una especie de unión algo similar a un constraint. Y aquí podemos controlar qué tan rápido queremos que se detengan los movimientos y cuán rígida es esta conexión. Entonces, una vez tenemos este componente, podemos usar la función GraphComponent, o su versión que incluye la rotación, en caso de que queramos que la unión se haga bajo una rotación específica. Y necesitamos un componente, no un actor. Así que con un line trace que verifica que el objeto que estamos viendo sea un objeto que usa las físicas, podemos obtener tanto al actor como al componente. Pero esto no es suficiente, ya que si bien se genera una unión, es más bien algo imaginario. El Physics Handle sabe que se puede mover el objeto, pero eso es todo, no hará nada hasta que se lo digamos. Para eso podemos usar, por ejemplo, setTargetLocation. Así le estamos diciendo que use el objeto que tiene y que lo mueva a una posición en específico. En este ejercicio lo mantendremos a 200 centímetros enfrente de la posición del jugador. Y como se puede ver, lo hacemos durante el tick, ya que si lo hiciéramos una única vez, el objeto simplemente se queda en esa posición, y nosotros necesitamos que nos siga. Por eso, en cada tick necesitamos reasignarle la posición. Luego simplemente, al soltar la tecla, dejamos que el objeto se suelte usando ReleaseComponent. Lo demás es el funcionamiento de la puerta y la estatua, que es bastante simple. Solo nos aseguramos que el objeto que estamos soltando sea una estatua y que este esté colisionando con la base,
Si es así, entonces llamamos drop, y si vamos a la estatua, esta solo verifica si hace overlap con una base para cambiar la variable onBase, y drop se asegura de que las físicas se deshabiliten y que la estatua se posicione en el lugar correcto, tras lo cual abre la puerta usando un timeline. Y las físicas en la estatua también son simples. Nuevamente solo estamos haciendo uso de la gravedad y restringiendo la rotación para que simplemente movamos el objeto sin que ande dando vueltas. Pero es hora de volver a C++. Oh shit, here we go again. De manera similar al constraint component, solo debemos definirlo y crearlo. Luego podríamos cambiarle variables si quisiéramos. Entonces podríamos tomar o soltar los objetos usando por ejemplo dos funciones, además de un line trace o cualquier otro método para obtener el componente que necesitamos tomar. Podemos usar el physics handle para tomarlo o soltarlo. Mientras que para que se mueva de nuevo usaremos el tick y llamaremos simplemente a la función. Y así de esta manera podremos llamar a nuestras funciones y tener el mismo resultado que tuvimos en los blueprints. Genial, como vemos no es tan difícil el uso de las físicas de Unreal, al menos desde un punto básico. Es más cuestión de jugar con las variables. En fin, por el momento eso es todo. Así que recuerden suscribirse, dar like y compartir, para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.